Artículo 83. Antártida 1947. La guerra que nunca existió. Este libro forma parte de la trilogía tecnológica nazi de Felipe Botalla. El argumento gira en torno a un submarino alemán de la clase 21 que aparece cerca de las costas argentinas próximas al Mar de Plata en agosto de 1945, 3 meses después de finalizar la Segunda Guerra Mundial según el autor. Este dato me chocó, puesto que oficialmente la guerra terminó en septiembre con la rendición de Japón. El escritor parece referirse a la finalización de la guerra en la campaña de Europa, con la conquista de Berlín por parte de las fuerzas aliadas, y la consecuente derrota de los nazis, acontecimiento que sí aconteció en mayo de ese mismo año. Los tripulantes de este submarino piden a un barco pesquero que los acompañe hasta la costa para rendirse ante las autoridades argentinas. Cuando el gobierno de los Estados Unidos es informado, envían una misión para llevar este submarino a una de sus bases y analizar su construcción, comprobando que supera con creces en prestaciones y tecnología a los de su propia flota. Para los lectores familiarizados con la temática de la Segunda Guerra Mundial, pienso que este libro les resultará interesante y entretenido, pero también para aquellos seguidores del género de la ciencia ficción, el bélico y el esoterismo. Mi intención, al adquirir este libro, era comprobar si había referencias a la existencia de territorios más allá de la Antártida, y aunque los resultados no han ido en esa dirección, sí que me han resultado más que satisfactorios. Aún así, la única alusión del libro a los territorios más allá del continente antártico no me dejó indiferente y puede resultar muy esclarecedora. La proporciona uno de los exploradores de esta desconocida región, que ha sido y sigue siendo referencia en la actualidad muchos años después de su fallecimiento, y que no es otro que el almirante Richard Evelyn Byrd. Concretamente, lo que comenta este importante personaje, que aparece representado durante la narración con un aura de misterio y como una auténtica autoridad en materia antártica, es que la Antártida es otro planeta. Esto coincide con ese vídeo que encabeza esta publicación, donde precisamente el almirante Byrd describió en un programa de televisión americano la existencia de un área más extensa que Estados Unidos allende del Polo Sur y que nunca había sido vista ni explorada por el ser humano. Podrán comprobar que en el minuto 7:30 de este vídeo declara que existe una región montañosa que no está cubierta de nieve a 180 millas en el Polo Sur, donde existe tanto carbón como para abastecer al mundo durante mucho tiempo. Sencillamente increíble. Pero es más, afirma que, en algún momento del pasado, la Antártida tuvo un clima tropical y que existen también reservas de uranio. La sospecha de que la Antártida, en otra época, dispuso de un clima tropical es confirmada por el escritor cuando hace referencia a un cartógrafo turco llamado Piri Reis que, usando unos mapamundis de la época de Alejandro Magno, elaboró unos mapas a principios del siglo XVI donde describía con increíble precisión los territorios de la Antártida. Lo impresionante de esto no es solo que esos mapas databan de casi un siglo antes del descubrimiento oficial de los territorios del Polo Sur por el español Gabriel de Castilla, sino que su extraordinaria precisión solo podría explicarse desde una vista aérea y a mucha altura. Este cartógrafo representó una Antártida de hace unos 10 años sin hielo, lo que, cuanto menos, da que pensar. Todas estas cuestiones forman parte del argumento de este libro, y el autor consigue mezclarlas con gran ingenio y habilidad para elaborar un entretenido relato que recrea una operación real de la Armada de los Estados Unidos que se denominó Operación High Jump y que, según diversas fuentes no oficiales, dio lugar a la que se bautizó como la Guerra de los Pingüinos. Esta última daría sentido a la guerra que nunca existió, que figura dentro del título del libro, ya que oficialmente este enfrentamiento es únicamente fruto de mentes conspiranoicas. El caso es que el escritor de este libro es un investigador profesional sobre esta temática y defiende, como información veraz, los hechos en los que está basada la narrativa, lo que me recuerda inevitablemente a aquel otro ejemplar que analicé hace un tiempo y que lleva por título Alternativa 3. Son ustedes los que deberán decidir, finalmente, si lo que se describe en este libro de Felipe Botalla pudo o no ocurrir. Antártida 1947 narra los prolegómenos, organización y desarrollo de esa operación High Jump, cuya justificación ante la opinión pública por parte del presidente norteamericano Harry Truman fue la circunnavegación de la costa antártica y cuyo objetivo sería elaborar los mapas necesarios para la preservación de dicho territorio, basándose en la política continuista de Estados Unidos de analizar y estudiar cualquier región de la Tierra.
Esto era evidentemente una excusa que ocultaba las verdaderas motivaciones de la misión, que eran, entre otras, la militarización del Polo Sur, la búsqueda y neutralización de las instalaciones subterráneas de los nazis y la apropiación del uranio que parecía existir en la zona. Ya hemos comprobado, en la intervención del almirante Byrd en ese programa de televisión, que este asunto del uranio no era una invención, sino posiblemente algo muy real, y no debemos olvidar el contexto histórico durante el que se desarrolla la acción. Estamos hablando de recién acabada la Segunda Guerra Mundial, durante la cual se produjo una carrera científica y armamentística en el desarrollo de la bomba atómica, arma basada en la energía nuclear. Esto desembocó en el lanzamiento de la primera bomba atómica llamada Little Boy sobre la población humana en la ciudad japonesa de Hiroshima, que se saldó con la muerte inmediata de aproximadamente 140 personas y otros muchos miles que morirían, en años posteriores, víctimas de los efectos secundarios de la radiación. Casualmente, esta primera bomba estaba construida a base de uranio, y era una opinión generalizada entre la comunidad científica de la época que la energía nuclear se podía convertir en la energía del futuro una vez concluida la guerra. Estos augurios se materializaron con la apertura de la primera central nuclear del mundo en Obninsk, actual Rusia, menos de 10 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, uno de los grandes objetivos de la operación High Jump era apropiarse de esas reservas de uranio descubiertas por los nazis para que América no dependiera energéticamente de nadie en un futuro y por otro lado no ser amenazado por posibles ataques derivados de la energía nuclear que ellos mismos ya habían utilizado sobre las dos ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Los gobernantes de Estados Unidos consideraban que esta operación podría suponer un salto tecnológico importante para su nación, y de ahí el nombre de la operación como High Jump, traducido Gran Salto. En este contexto histórico es en el que se desarrolla la acción de este entretenido libro, donde ese submarino, de la clase 21, será la piedra angular del relato que justifique y permita a los americanos intentar la búsqueda y asalto de la base 211 que los nazis habían establecido en territorio antártico. Es muy interesante la introducción de la energía libre investigada por Tesla y más tarde desarrollada por Schumann, del que ya he comentado en más de una ocasión la importancia de la resonancia que lleva su nombre, como fuente de energía que propulsa este ultramoderno submarino y que le otorga unas prestaciones nunca antes vistas en este tipo de embarcaciones, destacando sobre todo su sistema de aire acondicionado, que le permitía unas condiciones de trabajo idóneas al impedir el exceso de humedad en situaciones de aumento de temperatura dentro de la nave. El Dr. Schumann habría sido el encargado de mejorar y desarrollar esa energía libre, que aquí el autor denomina como energía de punto cero, que permitiría dejar de depender del petróleo y que se asocia también con esa energía antigravitacional de Die Glocke, la campana, en alemán, esa campana que figura en el mundo esotérico como un invento de los nazis que les habría permitido viajar en el tiempo. Como no podía faltar, dentro del contexto del nazismo y las bases esotéricas de su fundación, se nombra a las famosas sociedades Brill y Thule. De hecho, el partido nazi tenía un ministerio de lo oculto llamado Anherbedienst SS. Personajes como Heydrich, Himmler, Göring, Albert Speer y por supuesto Hitler aparecen mencionados a lo largo del texto. También aparecen mencionadas, como no, la Luftwaffe, Fuerza Aérea Alemana, y la Kriegsmarine, Marina de Guerra, a la que pertenece este submarino, este U-Boot que permitirá a los americanos infiltrarse en la base nazi de la Antártida gracias, sobre todo, al hecho de llevar incorporada la máquina de encriptamiento de mensajes de guerra entre las diversas fuerzas armadas que componían la Wehrmacht. Me refiero a la famosa Enigma. Aprovecho para recomendarles el visionado de la película The Imitation Game, Descifrando Enigma, que narra de qué manera Alan Turing, matemático británico, fue capaz de desencriptar los complicados códigos de comunicación generados por esta máquina, que servía, entre otras cuestiones, para fijar los próximos objetivos militares de las Fuerzas Armadas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Tampoco podía faltar la Operación Paperclip, que ya fue objeto de una publicación en este canal y de la que dejaré el enlace al final del artículo. No sé si recordarán que esta consistió en un reclutamiento de las mentes más brillantes del régimen nazi en materia tecnológica y científica por parte de los Estados Unidos, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y es considerada, por mi parte, como una de las pruebas, más que evidentes,
de que esta guerra fue otro montaje planeado y ejecutado por esa élite superior, que controlaba ambos bandos de la contienda a su antojo, siguiendo un guión escrito, muchísimos años atrás, por los mismos de siempre, los sionistas. Ya sabemos que este grupo de poder son declarados seguidores de la eugenesia, la selección racial y la manipulación genética para conseguir sus objetivos. Es fácil entender, desde esta perspectiva, que aquellos experimentos genéticos realizados por conocidos expertos genetistas del régimen nazi, entre los que destaca Joseph Mengele, también conocido como el Ángel de la Muerte, no fueron casuales, sino que estuvieron promovidos y financiados por las élites sionistas que manejan al gobierno de los Estados Unidos a su antojo. ¿Por qué si no un genocida como Mengele sería rescatado y protegido tras el fin de la guerra por los americanos e incluso colaboraría con ellos, aportando sus conocimientos sobre experimentación genética? ¿No se supone que debería ser al contrario, es decir, arrestado, juzgado y condenado por crímenes de guerra en los juicios de Nuremberg? Esto demuestra, bajo mi punto de vista, que tanto los americanos como los nazis estuvieron financiados y manipulados por esas élites sionistas arias obsesionadas con la pureza sanguínea y genética. La operación Paperclip es una prueba fehaciente de ello. No es casualidad que el autor del libro nombre, precisamente, a este grupo selecto de la judería internacional como el responsable de un plan destinado a esclavizar a toda la humanidad. El modus operandi de los nazis durante la construcción de las bases subterráneas en Europa, utilizando mano de obra esclava, demuestra una vez más la conexión del sionismo con el nazismo, detalle que, bajo mi entendimiento, se le escapa al autor cayendo en la trampa de hacer creer a sus lectores que el nazismo intentó acabar con esta conspiración. Uno de los personajes más importantes de las SS nazi fue Hans Kammler. He de reconocer que jamás había oído hablar de él, y en cambio, parece ser que fue un líder muy importante dentro del gobierno de Hitler, siendo nombrado por el autor como el auténtico experto en gestión de mano de obra esclava para la realización de esas bases subterráneas a lo largo de Europa, donde los nazis crearon enormes fábricas de misiles, cohetes y armas secretas. Gracias a su reconocida experiencia en este terreno, fue el encargado de la supervisión y creación de las bases subterráneas de la Antártida. Todos estos proyectos estaban bajo su supervisión, entre ellos la construcción de las armas secretas del régimen nazi y de los famosos cohetes V2, esos cohetes cuyo diseño estaba a cargo de Wernher von Braun y que serían más tarde los primeros en realizar un vuelo suborbital en los ensayos de la NASA, y podríamos decir asimismo que el germen de las misiones Apolo a la Luna. Como ya expliqué en su día en la publicación sobre Wernher von Braun, este fue uno de los reclutamientos más importantes de esa operación Paperclip, ya que se convertiría en una de las piezas claves en los inicios y desarrollo de la NASA, lo que demuestra, de manera irrefutable, la infiltración del sionismo dentro de la Alemania nazi y que la financiación del partido de Hitler procedió en gran medida de Estados Unidos. El Dr. Schumann, encargado de mejorar las prestaciones de la energía libre descubierta por Tesla, también sería uno de los reclutados por los estadounidenses durante esta operación Paperclip. Tengo la certeza de que el nazismo estaba también bajo las órdenes del sionismo y que la Segunda Guerra Mundial fue un montaje para, entre otras cuestiones, justificar la creación del Estado artificial de Israel y organizaciones internacionales como la ONU, destinadas a fortalecer aún más el dominio y control de la población mundial por parte de las élites sionistas. Como siempre, la gran mayoría de los participantes en este conflicto nunca supo que estaban siendo utilizados para tal fin y vivieron la guerra como algo real, como un verdadero conflicto bélico y político mundial, sin saber que estaban siendo los actores de una película cuyo guión se había escrito ya casi 3 décadas antes, en aquellos años en los que se firmó la Declaración Balfour, 1917, sentando las bases de la creación del futuro Estado de Israel. El tema de la esclavización de los humanos aparece, una vez más, como parte de la conspiración y de manera muy similar al libro Alternativa 3, con el que el libro Antártida 1947 guarda otro punto en común: el uso de técnicas de manipulación mental a través de cirugía cerebral. Uno de los puntos más interesantes de este libro es la introducción del fenómeno ovni. Según el relato, la Alemania nazi, gracias al desarrollo de una nueva tecnología que superaba la física de Einstein, disponían de naves voladoras con forma de disco que alcanzaban velocidades imposibles, realizaban movimientos que superaban la física actual conocida y disponían de armamento nunca antes visto. Es lógico asociar durante la lectura del libro esta tecnología
que parece de ciencia ficción como una mejora de esa energía libre descubierta por Tesla y que, gracias a Schumann, evolucionaría hacia esa energía antigravitacional, lo que explicaría esos movimientos imposibles de las naves voladoras nazis. Esto fue confirmado por el almirante Wirth en un diario chileno en 1947, en el que aseguraba que los Estados Unidos deberían iniciar medidas contra las regiones polares hostiles y que la nación podría estar bajo amenaza de ser atacada por objetos voladores que podían viajar a velocidades increíbles. Esto, dicho por un almirante de la Armada de los Estados Unidos y considerado un héroe en su época, al menos da que pensar. Estas naves voladoras parecían tener su base, precisamente, en la Antártida, y ocasionaron graves daños a la flota estadounidense que participó en la Operación High Jump. Estos enfrentamientos de platillos volantes nazis contra la flota americana es lo que se conoce, en el ámbito esotérico, como la Guerra de los Pingüinos que mencioné anteriormente, y que oficialmente nunca existió. De hecho, el autor enlaza este evento con el incidente de Roswell en Nuevo México, y que casualmente ocurriría poco después. Según narra en su libro, lo de Roswell habría sido una maniobra orquestada por el gobierno americano con la ayuda de Hollywood para hacer creer que el origen de esos platillos volantes eran en realidad extraterrestres procedentes de otros planetas, desviando así la atención de su verdadero origen e inventores. La Antártida es el tercer continente más extenso del planeta, con una extensión casi 4 veces más grande que Estados Unidos. Si disponen ustedes de un globo terráqueo a mano, comprobarán que estas proporciones no se cumplen ni por asomo, apareciendo el polo sur representado mucho más pequeño de lo que debería en base a esos datos oficiales sobre su extensión. Por cuestiones así, y por relatos como los de este libro, la Antártida supone todo un misterio y un icono dentro del mundo del esoterismo y la ufología, y últimamente resuena con gran fuerza en las redes gracias al auge de la teoría terraplanista. Es también el continente con la altura promedio más elevada, situándose en torno a los 2 metros, contiene, a su vez, el 85% del área terrestre ocupada por hielo, cuyo espesor medio es de unos 2-4 kilómetros, siendo este dato lo que la convierte en la mayor reserva de agua dulce del planeta. Es el lugar del mundo donde se ha registrado la cifra de temperatura más baja, -89,5 grados centígrados, y donde se producen los vientos más intensos 327 km/h. A pesar de lo que puedan pensar, en la Antártida no nieva. Como siempre, nada es lo que parece. Bibliografía: Antártida 1947 de Felipe Botalla. Ediciones Nautilus, año 2010.